amigos, bienvenidos a un nuevo video en el que me estarán acompañando a conocer una nueva propiedad en venta aquí en Jarabacoa, República Dominicana. Pero antes de iniciar el recorrido, hablemos un poco del por qué la gente decide comprar aquí. Resulta que comprar una casa en Jarabacoa no es solamente una inversión inmobiliaria, sino que además es una apuesta por un estilo de vida en armonía con la naturaleza y repleto de tranquilidad. Por otro lado, esta ciudad es un oasis de frescura y vegetación abundante para los amantes de climas más frescos y menos húmedos. Sin dejar de mencionar que el turismo ecológico está en auge, por lo que comprar una propiedad aquí puede traerte ingresos pasivos a través de alquileres para turistas y visitantes. Y ahora sí, teniendo toda esa información, vamos a comenzar. Sigan. Aquí tenemos a Natalie, quien es la encargada de vender esta propiedad y que gracias a ella es posible que hoy estemos aquí grabándola. Así que junto con Natalie, bienvenida, vamos a empezar a hacer este recorrido. Hola señores, bueno, nos encontramos ahora mismo en la marquesina, que es totalmente techada con capacidad para 2 vehículos. Les cuento que tenemos una habitación externa, libre de fuera de la casa. Pasen por aquí. Totalmente acogedora, tiene su baño. Entonces, digamos que esto es como una habitación de visita que está en el área de abajo, separada un poco de la casa. Sí, exactamente. Es una habitación totalmente independiente. Perfecto. Vemos que tiene abanico. Bueno, Sí. No tiene aire acondicionado, aquí en Jarabacoa no es muy necesario por ahora, pero tiene su abanico, televisión y tiene un buen tamaño. Sí, tiene todo lo que se necesita para quien vaya a quedarse aquí. Ok, sigamos. Ya aquí tenemos lo que es la entrada principal a la villa. Natalie, haznos los honores. Lo primero que podemos ver aquí es el baño de visita. Pueden pasar para que lo chequeen, el cual también puede ser utilizado por la persona que se quede en la habitación que está al lado. Tenemos esta otra habitación que también es de visita. Tiene un buen tamaño. Esta tiene su abanico, su espejo. Regularmente son, como lo dice Andreina, habitaciones de visita para alguien que se venga a quedar por unos días y listo. Realmente el bombo lo tenemos arriba. Bueno, en la parte de abajo, digamos que es como el primer nivel, porque esta propiedad tiene 3 niveles. Si lo vemos desde ese punto de vista, ahora estamos en el nivel medio. Exactamente. ¿Qué tenemos aquí? Pues vamos a ver. Sala, comedor, cocina y área social. Bueno, Andreina, ahora mismo nos encontramos en la sala de TV. Uh-huh. Si te fijas, esta casa tiene un concepto totalmente abierto, con luz natural y también techos altos. Ok. Si te fijas, sala de TV aquí, área social ahí mismo con su piscina, unas vistas impresionantes. Genial. Y también muy bien decorado. Estaba viendo que tiene mucha atención a los detalles. Sí, así es. Que la hace muy acogedora. Y sí, así como lo dice Natalie, y como lo pueden ver, esta propiedad tiene mucha iluminación. El comedor que lo tenemos por aquí. Sí, es para 10 personas, tiene capacidad para 10 personas. Ok. Y lo mejor de todo es que todo el mundo puede interactuar aquí. Y ahora entonces vamos a la cocina, que como dice Natalie, está todo interconectado para que esté bien comunicado. Natalie, esta cocina está preciosísima. Sí, realmente lo que ves es importado. Ok. Sí, todo totalmente nuevo, con un diseño arquitectónico moderno y a la vez contemporáneo, que también hace juego con el concepto de naturaleza. Es decir, que la casa se identifica con lo que es el pueblo de Jarabacoa y por eso utilizaron mucho los cristales. Entra mucha luz natural y puedes ver todo lo que le rodea. Entonces aquí tenemos, vemos que bueno, es una cocina bien equipada. Totalmente. Su nevera, horno, microondas, los detalles de los gaveteros, Sí. o los gabinetes, esa combinación de color. Sí. Y por aquí, si vienen, detrás de esta puerta, tenemos la famosa cocina caliente. Como ya han visto en videos anteriores, aquí en Jarabacoa se usa, o en República Dominicana en general, la cocina linda, preciosa para los visitantes, y la cocina caliente, que es donde realmente se hace todo tipo de... Exactamente. Bueno, el nombre lo dice, cocina caliente. Ahí tú haces tu sancocho, tu arroz y tu habichuela con dulce, para no tener
que afectan mucho la cocina fría, que es donde hacemos el cafecito o el chocolatito, porque es tan bonita que, bueno, yo misma no la quisiera ensuciar. Sí. Bueno, esta segunda sala, como ya la habíamos mencionado, es bastante iluminada. ¿Por qué? Porque está rodeada de cristales. Miren estos detalles de los muebles, la combinación de color, este tipo de alfombra que es muy utilizada en este tipo de ambientes de montaña, y es bastante alto, lo que permite que la iluminación sea completa, tanto para el nivel de arriba como para el nivel de aquí de abajo. ¿Y qué más tenemos en este nivel, Natalie? Bueno, tenemos las áreas sociales que ya más adelante las vamos a mostrar. Es interesante cómo aquí se enfocaron en hacer las áreas abiertas. ¿Por qué? Porque hay mucha naturaleza alrededor y la idea es que el que venga para acá, el que viva aquí o vacacione aquí, pues pueda disfrutar de todas estas vistas. Miren, miren esa vista tan espectacular que hay desde que ustedes salen de aquí. No me resistí a sentar. Realmente a mí me encanta esta villa. El diseño, o sea, todo lo que es la arquitectura y como dice Andreina, cada detalle lo tomaron en cuenta en cuanto a lo que fue la decoración y sacarle el mayor provecho para que haga armonía con la naturaleza. Y siguiendo por aquí, bueno, esto es un balcón bien amplio, un área de terraza bien amplia. Y tenemos, bueno, no sé si esto se le dice jacuzzi o una piscina no de gran tamaño, lo suficiente para una villa de este tamaño. Sí. Les cuento que pueden bañarse inclusive en invierno porque es climatizado. Ah, ok, es climatizada. Miren, es infinity desde que ustedes entran. Entonces disfrutan todo el ambiente que les rodea. Y luego entonces tenemos esta otra área donde las personas que vengan aquí pues pueden disfrutar. Bastante iluminación, bastante detalle, corre un aire súper fresco, súper delicioso. Y bueno, este es el área social de esta villa. Exactamente. Se podría decir que es una de ellas porque, bueno, está aquella que es más pasiva, que hacemos el barbecue, que interactuamos con lo que estamos por aquí, etcétera. Y sabes, Natalie, que vi otra partecita que creo que no les mostramos el nivel medio, que está aquí detrás, justamente detrás del comedor. Y miren, esta es una área que si quisieran, la pudieran amoblar. Ay, sí, qué rico se siente. La pudieran amoblar, colocar una mesa, unas sillas, quizás para desayunar, en momentos en que el sol no esté muy fuerte. Y miren esa roca que quedó después de la construcción. Exactamente. Y si tienen hijos, también pueden utilizar esta área para que ellos jueguen en caso de que le pueden poner un tobogán, que un columpio. Todo es posible en esta villa. Ahora estamos en el tercer y último nivel. Aquí tenemos 3 habitaciones, una pequeña sala de habitación y un hermoso balcón. Empecemos por el balcón porque también tenemos que mostrarle la vista que tienen desde aquí. Desde aquí pueden ver área social, el área de la piscina, todo lo que rodea a la propiedad. Estamos dentro de un proyecto, ¿verdad, Natalie? Exactamente. Estamos en un proyecto totalmente privado. Ya como dice Andreina, ese es el último nivel. Fíjense que el balcón es toda esta área, llega hasta aquí, con los cristales que lo hace ver bastante moderno. Y luego de este balcón, pues tenemos las habitaciones. Síganos por aquí. Bueno, primero lo que nos encontramos es esta pequeña sala de televisión. Bien equipada, bien espaciosa, bastante cómoda. Sí. Y los techos son bastante altos. Ajá, los techos son bien altos. Miren estos detalles en la lámpara, en la decoración. Y para mejorar los espacios, pues tenemos esta área de closet, que aquí pueden guardar todo lo que son toallas, sábanas, todo lo que necesiten. Es un buen espacio para así administrar lo que queda en las habitaciones. Señores, y lo mejor de todo es que no pierde el principal atractivo de la casa, la vista. Esos cristales permiten que ustedes puedan tener visibilidad al exterior. Entonces, ahora vamos a conocer las habitaciones secundarias. Así es, así que acompáñenos, por favor. Esta habitación es doble, perfecta inclusive para 4 personas. Tiene obviamente sus 2 camas, su closet, tiene todo lo que se necesita para alguien que se quede a dormir acá.
También tiene vista a las montañas y un balcón que vemos por aquí. A ver si no choco. Señores, nos vamos ahora a la otra habitación. Esa es sencilla, como se dice en los términos de hotelería, porque tiene una cama. Ok. Nos acompañan por aquí. Esta es súper acogedora, también está preparada para ponerle su TV. Veo que tiene aire acondicionado. Está bien decoradita. Tiene muy, pero muy buena iluminación. Perfecto. Y los detalles, o sea, no es que sea una habitación enorme, es una habitación como totalmente acogedora, bien decorada, y se podría decir que un poco minimalista. Perfecto. Esta veo que no tiene closet porque también es una habitación, como dice Natalie, pequeña. Exacto. Pero como les mencionamos, tenemos esta área. ¿Y por aquí qué sigue? Tenemos el baño, que es el que comparten las dos habitaciones. Ah, pero mira, el baño es bastante grande. Sí. Fuera de lo común, digamos. De cómo son los demás. Exactamente. Ahora nos vamos a dirigir, Andreina, a la habitación principal, que es nuestra cereza del pastel. Sí, esa es la que yo más quiero ver. Sí. Esta es mucho más amplia que las demás porque obviamente es la principal. Tiene ciertos detalles que la hacen única. Tiene este amplio balcón con hermosas vistas y también al área social. Imagínense ustedes durmiendo aquí y despertar en la mañana con esa hermosa vista, y el balcón también es amplio. Exactamente. Esta tiene su baño privado. Okay. Y tiene otros detalles, pues un ejemplo, si te quieres sentar a leer ahí tranquilo y en paz, lo puedes hacer. El espejo me gusta muchísimo. Sí, el espejo es grande. Y por aquí entonces está el baño. Exactamente. Y closet. Aquí en el baño se encuentran con el closet. Se podría decir que es walking closet. Y pues fíjense qué detalle más precioso en la loseta de este baño. Esta casa lo tiene todo. Es decir, quien se quiera mudar aquí solamente debe venir pues con su ropa. Y el closet también es bastante amplio. Exacto. En el caso de la mujer y el hombre, pues se lo pueden compartir, mujer, hombre, viceversa. Bueno, ahora sí hemos finalizado el recorrido, pero antes de terminar, Natalie nos dará las últimas informaciones sobre esta propiedad. Sí, así es, Andreina. Bueno, me imagino que se estarán preguntando otros detalles, como por ejemplo, cónchale, ¿dónde está esa casa? Ok. La casa se encuentra en una de las mejores ubicaciones de Jarabacoa. Está a pocos minutos del campo de golf, de restaurantes, del río Camus, entre otros. Y a 15 minutos o menos de 15 minutos de la ciudad de Jarabacoa, del pueblo. Entonces, esta casa es de 496 metros cuadrados de construcción y de terreno 1078 metros. Perfecto. Natalie, vi que está dentro de un proyecto, digamos, privado, porque pasamos una garita de seguridad, hay más propiedades, o sea que esto es un proyecto privado. Exactamente, es totalmente privado, con seguridad 24/7. Les cuento también que este proyecto tiene amenidades como una casa club, con su piscina, un salón para eventos, entre otros. Entonces, esta propiedad la venden amoblada, así tal cual como la vimos en el recorrido. Sí, así es. Todo lo que vieron lo incluye la villa. Entonces, ¿cuál es ese precio de venta? Lo que la gente más quiere saber. ¿Cuánto cuesta esta propiedad? Bueno, esta propiedad está valorada en $750,000. Pues gracias, Natalie, gracias por esta oportunidad de venir a mostrar esta villa. Si están interesados, aquí abajo les estaré dejando el Instagram, el número de teléfono de Natalie para que la puedan contactar, obtener más información, quizás si viven aquí, venir a hacer una visita. Y le podemos hacer un pequeño recorrido al interesado por Jarabacoa para que sepa todo lo que tiene aquí. Jarabacoa no es solamente montañas, aquí pueden hacer muchísimas cosas, hay muchos lugares de actividades, de rafting, de parapente, o sea, hay muchas actividades que pueden hacer, no es solamente comprar una propiedad. Exactamente. Señores, quien compra esta propiedad no solamente compra 4 paredes de lujo, también compra un estilo de vida, paz y tranquilidad.
Bueno amigos, si les ha gustado este video, por favor denle like, comenten, compártanlo para que YouTube lo recomiende a más personas y déjenme en los comentarios qué más les gustaría conocer de Jarabacoa, de República Dominicana, para tenerlo en cuenta. Gracias por apoyarme y recuerda suscribirte.